salí como con cara de tetera, ¿no? Serio. Me comentaba alguien la semana pasada que decía, fue a un casamiento de los cristianos creyentes, dice, nunca creí, yo tenía otro concepto de ustedes. ¿Cómo se divirtió esa gente? Qué feliz que era. Y una diversión sana, eso fue algo maravilloso. Entonces yo decía, ve que a veces tenemos un concepto errado. ¿Por qué? Por lo que nos dicen. Vas a la iglesia, sos una amargada, ¿no? No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Sos una amargada. Pero lo que pasa es que se puede hacer muchas cosas y muchos más sanamente, bien, siendo feliz, sin necesidad de arruinar tu vida ni ofender a nadie. Entonces ahí está la importancia de la formación que recibimos. Vamos a sacar se me ocurrió una vuelta a poner una plana y no sé para qué. Y después se me complica. Pero bueno, ahí está, salimos, llegamos. Muy bien. Toda información que recibimos, yo en esta semana que ha pasado hemos estado mirando la importancia del pensamiento. Cuán importante es lo que entra acá. Porque lo que entra es lo que elaboramos. Aquellos que saben, creo que en esta semana me puse la idea de la computadora, ¿no? Toda la información que podemos poner a una computadora, podemos poner información correcta y el resultado va a ser ¿qué? Algo incorrecto. Por eso la importancia de poder poner informaciones correctas. Y nosotros los cristianos no vamos a tener una información realmente correcta para nuestras vidas en la palabra de Dios. Acá encontramos toda la información necesaria para nuestras vidas, para que podamos procesar y actuar de acuerdo a esta información. Por eso hay un dicho que dice, somos lo que pensamos. Porque según lo que pensamos, es como actuamos, ¿sí o no? ¿Sí? Según lo que pensamos, es lo que actuamos. Según lo que pensamos nosotros mismos. Yo te invito a que busques tu Biblia, allí en Números, capítulo 13. Vamos a ver, en esta mañana, quiero compartir esto, cómo eso es una realidad. Lo que pensamos es lo que somos. Números, capítulo 13, como recién dije, ahí nos cuenta la historia de los espías que fueron a traer información a Josué. Estos espías habían ido, fueron enviados para ir a ver, investigar la tierra prometida, la cual Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Era una promesa de parte de Dios. Dios ya se había prometido. Y aquí estaban en la puerta. Ya estaban allí para pasar. Entonces, para ir y ver, ahí Moisés mandó 2 espías. Y allá fueron. 40 días estuvieron dando vuelta en toda la tierra, investigando, observando, mirando. Miren lo que dice, vamos a leer todo, pero ahora vamos a enfocarnos en lo que dice el 33. Capítulo 13, versículo 33. Ellos fueron e investigaron todo allí y pudieron observar, vamos a ver en el versículo 33, más allá de que trajeron las muestras de lo que esa tierra era, trajeron otra información. Dice el 33, también vimos allí gigantes, hijo de Anak, raza de los gigantes. O sea que vieron gigantes, ¿no? Vieron allí
dice en el versículo, vieron, pudieron observar y vieron que eran hombres gigantes, guerreros gigantes, ¿no? También vimos a gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y entonces, mire, ellos haciendo ese comentario al pueblo, dice, éramos al parecer de quién eran, al parecer de ellos, al parecer de ellos, dice, éramos a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. ¡Wow! Somos lo que pensamos. Y esto nos muestra realmente es eso, ¿no? Los exploradores que observaron la tierra de Canaán, al ver los gigantes, se sintieron como ¿qué? Como langostas. ¿Cómo es una langosta? Un insecto. Pequeño. ¿Qué estaban diciendo? En teoría, palabras más o palabras menos. ¿Qué estaban diciendo? Esto lo van a aplastar. ¡Plas! Y así nos vemos nosotros, dice. O sea, se están viendo a sí mismos como langostas, como insectos. Y a nuestro parecer, según ellos, según su parecer, somos langostas. Lo van a pisar y lo van a aplastar. Ellos fueron, se sintieron a sí mismos como langostas, como insectos. Si bien, como dice, mira lo que dice el versículo más arriba, 25 al 27 del capítulo 13. Si bien ellos al volvieron, dice el 25, de reconocer la tierra al fin de 40 días, como habíamos dicho recién, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, de Cádiz, y dieron información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron los frutos de la tierra. Y dice el 27, y le contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, que ciertamente fue leche y miel. Y este es el fruto de ellos. O sea, ellos fueron, primero del versículo 25 al 27, les demostraron, dijeron, esa tierra que Dios le había prometido, es verdad, fluye leche y miel. Hay abundancia. Es una tierra como buena. Eso es lo que Dios nos ha dado. Ellos fueron y dieron eso. Más allá de esta información que ellos habían visto, y no solo que habían visto, sino que dice que traían los frutos de la tierra para mostrarle a la congregación, ellos dieron otra información errónea, según su parecer, ¿no? Si bien le mostraron los ricos frutos y confirmaron que la tierra de donde este fruto venía era una tierra en abundancia. Esto confirmaba, como decía recién, la palabra de Dios dada a Abraham, que le iba a dar una tierra buena y abundante. Y esto lo confirma a nosotros, que Dios cumple su palabra. Dios es fiel, Dios siempre cumple su palabra. Les dijo que le iba a dar una tierra buena, en abundancia. Fueron, la palparon, la vieron, comieron del fruto. Pisaron esa tierra. Vieron que era verdad, que no era mentira. Pero, ¿cuántos peros tenemos muchas veces los cristianos, no? Dios te está llamando, pero tengo que trabajar. Es que Dios nos llama, aún en nuestro trabajo. Del llamado que Dios, a veces muchos creen, bueno, si yo estoy esperando que Dios me llame y poder estar a tiempo completo, poder ser sostenido, ¿no? Y poder dedicarme a pleno a Dios. Gloria a Dios si eso puede suceder. Pero saben que Dios nos llama. Aún podemos servir a tiempo completo, porque en realidad nuestras vidas como cristianos es a tiempo completo.
Estemos donde estemos, tenemos que servirle a Dios a tiempo completo. Porque vos, yo, o aquellos que aún trabajamos, más aquellos que aún por ahí están jubilados, ¿no? Que también siguen trabajando de alguna otra forma. Todo lo que hacemos debemos hacerlo como para quién. Para el Señor, ¿sí o no? O sea, no importa, estemos trabajando, todo lo que hacemos debemos hacerlo para el Señor. Yo no trabajo para mi patrón, yo trabajo para agradarle a Dios. Y como trabajo para agradarle a Dios, agrado a mi patrón. Pero mi prioridad no es mi patrón. No son aquellos mis superiores. Mi prioridad es Dios. Entonces, ellos fueron, vieron y palparon esa tierra. Era tierra buena, fructífera, maravillosa. Sin embargo, estos exploradores se enfocaron en ¿qué? Vieron los frutos, vieron todo, pero ¿en qué se enfocaron? Estos se enfocaron que las ciudades que eran fortificadas, dice, ¿no? Porque siguen hablando, dice, miren que dice, el 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, ¿no? Entonces, ¿en qué se enfocaron? En las dificultades. Se enfocaron en que es buena tierra, está muy lindo, hay abundancia, pero hay gigantes, hay fortalezas. ¿Cuántos gigantes y fortalezas hay en tus vidas? Y a veces vivimos como cristianos sin disfrutar la vida abundante que Dios nos ha regalado y ha obtenido en la cruz del Calvario, porque nos enfocamos mal. No nos enfocamos en lo maravilloso que es Dios, lo maravilloso que es vivir en la vida cristiana. Nos enfocamos en los problemas. Nos enfocamos en la enfermedad. Nos enfocamos en todo lo malo. Y empezamos a pensar, ¿no? Cuando nos viene algún dolor, ¿qué pensamos? Nunca pensamos bien. Seguro que voy a ir al médico y me va a decir tal cosa. Pensamos mal. Entonces aquí vemos como estos espías, 10 hombres, y fíjense, fueron 12 los espías, ¿no? Pero no fueron 12 hombres cualquiera. ¿Eran qué? Príncipes. Y para ser príncipe vamos a decir, bueno, tendrían que ser hombres capacitados, hombres con intelecto. Pero de estos 10 príncipes capacitados y con intelectos, con conocimiento, de estos 10 trajeron un informe totalmente correcto. Incorrecto. Porque dice, fíjense, dice, versículo 28, dice, vimos. Vieron. 32 vuelven a decir, vimos. 33 vuelven a decir, vimos. Sus ojos estaban enfocados en los obstáculos y no en el Dios que le había dicho y prometido que esa tierra iba a ser de ustedes. Estaban enfocados en los problemas y no en el Dios maravilloso y grande, que es más grande que cualquier problema. En ese Dios que supera cualquier problema. Cuando a mí me dicen, no saben, el problema que tengo, no, es terrible. Y cuando hablo con cristianos y planteo ese tema, ¿en qué Dios creo? ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es Dios? No, Dios es grande. Entonces, hay algo que no me cierra. Si venís y me planteas que tu problema es grande, y vos decís que crees en un Dios grande, ¿cuán grande es tu Dios? Si Dios es grande, es más grande que tu problema. Es más grande que tu enfermedad, más grande que tus circunstancias, es mucho más grande que eso. ¿En qué te estás enfocando? En los problemas, pues. Y bueno, entonces enfócate en Dios. Estos, vemos que vieron, pero vieron los obstáculos.
No vieron que el Dios que le había prometido, el que le había llevado hasta allí, era el Dios que le había prometido eso. Si Dios lo que le había prometido lo estaba cumpliendo, ese Dios era el que se lo iba a entregar. Es por eso que ahí encontramos, ¿no?, como muchas veces estos pensamientos negativos o de baja estima que hicieron sentir estos 10 hombres a la congregación. Porque le dijeron, no, todo es muy lindo, todo es muy bueno, pero nosotros somos como langostas ante eso. ¿Eso se llama qué? Baja estima. Por eso es importante ver qué es lo que decimos muchas veces nosotros, qué es lo que hablamos, especialmente a nuestros hijos, ¿no? Acá hay un chiquito que viene los sábados y me quedó grabado lo que él dijo una vuelta, ¿no? Le estaban enseñando algo y él dijo, bueno, pues yo soy burro. Mi mamá dice que soy burro y no voy a aprender nada. ¿A que ya se había encerrado en eso? ¿Y qué? Porque no, pero nosotros, no, mi mamá dijo que yo soy así, a que no voy a aprender nada. O sea, ¿cómo estaba su baja estima? Por el piso. Muchas veces tenemos que tener cuidado de lo que decimos a los niños y muchas veces también a los adultos también. Estos hombres le bajaron la estima al pueblo de Dios. Es por eso que debemos tener cuidado de lo que pensamos y lo que decimos muchas veces, porque puede afectar la confianza de las personas. La opinión negativa de estos 10 hombres provocaron una rebelión en todo el pueblo. Miren lo que dice el 33, como habíamos comenzado, ¿no? Y también vimos ahí a los hijos de Anac, de la raza de los gigantes, y éramos nosotros para ellos, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Y dice, me sigue diciendo el 14, dice, entonces, ellos estaban dando el informe a la congregación, y la congregación dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. O sea, dijeron, se sintieron mal. Somos insectos, nos van a aplastar. Y sigue diciendo el 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y le dijo a toda la multitud, ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muramos, dijeron. O sea, le bajó tanto la estima que dijeron, ¿para qué nos sacar de Egipto? Hubiésemos muerto allá, antes de morir acá aplastados por estos gigantes. Y después dijeron más, ojalá muriéramos en este desierto. Ojo con lo que decimos. Porque aquellos que conocemos la historia de todo el pueblo de Israel, de los que estuvieron a la puerta, todos murieron. Todos. Solo Josué y Caleb quedaron de esa generación. Guarda con lo que decimos. Nuestra palabra tiene poder. Dijeron, ojalá hubiésemos muerto en Egipto, quejándose, ¿no? Primero estaban contentos porque dejaron de ser esclavos. En Egipto, ¿qué eran? Esclavos. Y al decir ojalá hubiésemos muerto en Egipto, que ellos decidieron decir palabras más o palabras menos, prefería seguir siendo esclavo y morir como esclavo que morir acá siendo libre. Y hay una frase que a mí me gusta de Gandhi, ¿no? Dice, es preferible morir de pie siendo libre que morir de rodillas siendo esclavo. Ellos se estaban dando cuenta que eran libres. Y si tenían que morir allí siendo libres, es preferible morir siendo libre que ser esclavos. Esclavos del enemigo. Entonces, guarda con lo que decimos. Entonces, como veíamos
Pablo dice, lo que pensamos es lo que somos. Ellos pensaban que eran langostas, iban a morir y murieron. Es más, murieron como langostas en el desierto. Murieron como langostas en el desierto. Porque su visión entraba en los problemas picantes, tal como los exploradores, estos espías dijeron, ¿no? Esos sentimientos negativos muchas veces influyen en nuestras vidas y influyen a aquellos que también los compartimos. Cuán importante es esto, ¿no? O sea, la manera de pensar muchas veces detiene a muchos cristianos, a muchos creyentes, en el camino de crecimiento y en la victoria permanente en sus vidas. La manera de pensar. ¿Cómo piensas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo vives? La forma que vives, vas a darte cuenta que es como piensas. Yo he conocido gente con muchas carencias, pero ¿saben qué? Vivían como reyes, con sus carencias. Por esa carencia, su hogar, su casa, era espléndida, con lo poco que tenían. ¿Por qué? Porque eran agradecidos a Dios por lo que tenían. No se dejaban llevar. ¿Se acuerdan? El salmista dice, cuando veía el crecimiento de lo que murmura, de lo que todos hacen mal, dice, me puse mal. Cuando vio eso, se puso mal. Y a veces cuando vemos eso que tienen en abundancia, pero qué bueno es darle gracias. Dice, no, ser agradecido a Dios en todo. Y cuando somos agradecidos a Dios en todo, no importa si tenemos mucho dinero o poco dinero, sino en cómo vivimos con lo que Dios nos da. Y cuando somos agradecidos, eso que Dios nos da el placer de poder vivir bien. Y he conocido gente que tiene mucho dinero y viven como mendigos. En situaciones adversas, parece que lo más fácil es pensar mal. ¿Sí o no? Me van a despedir en este tiempo, ¿no? En esta situación del país. Están todas ahí pendientes, ¿no? En mi trabajo vienen a veces los chicos nuevos, ¿no? Y me dicen, me van a despedir, ¿no? No, ustedes tranquilos, todavía no se habla nada de eso. Quédate tranquilo, trabajá tranquilo. ¿No? ¿Por qué? Por la situación que se está viviendo, ¿no? Muchos están pendientes, me van a despedir. No me van a dar trabajo. Voy a perder. Me va a suceder algo. Algo me va a pasar. Pero algo malo. Siempre pensando en lo malo. Entonces, en situaciones adversas, lo más fácil es pensar mal que pensar bien. ¿O no le hace suceder a ustedes cuando, yo me acuerdo muy bien, cuando Pablo, mi hijo, era bebé, yo vine a trabajar, llego a casa y no había nadie en casa. Estaba viendo, ¿qué pasó? En aquel tiempo no había celular, no había como comunicarme. Y lo primero que se me viene a la cabeza, algo pasó. Por algo malo, ¿no? Enseguida, algo pasó, algo malo, y cuando me entero me dice, no, lo llevaron a Pablito al médico. ¡Wow! Ahí ya con la cabeza, un montón de bombardeo en la cabeza, terrible. A preocuparme, a llorar, Señor, no. Y después cuando vinieron, ¿por qué lo llevaron? No era nada, era un control. Pero hasta ahí mi cabeza estallaba. ¿No les pasa así? Porque es más fácil pensar mal que pensar bien. Lo que dice de ti mismo, sea bueno o sea malo, contribuye a la gran manera a tu autoimagen. Si crees que eres capaz, que no eres capaz o que no lo puedes lograr, no lo vas a lograr. Todos tenemos momentos buenos y malos.
Yo también cuando era chico a veces le escuchaba predicar que era mi pastor y una vuelta dice, bueno, ¿qué puede esperar si Dios está con él, la pasa bomba toda la semana? Y un día me dijo, a todos pasamos buenos momentos y malos momentos. Y ahí me hizo acordar de cuando Jesús hablaba, ¿no? Que el que había cimentado su casa sobre la roca y el que había cimentado su casa sobre la arena. Para los dos vinieron ¿qué? La tormenta. El mismo viento, la misma tormenta, la misma circunstancia, pero ¿quién se mantuvo? El que estuvo en la roca. Todos pasamos momentos malos y momentos buenos. Lo importante es dónde estamos asentados, en quién está nuestra confianza, ¿Dónde estamos mirando? ¿La tormenta o miramos a Dios que tiene control de la tormenta? ¿Se acuerdan cuando había una gran tormenta allí y estaban los discípulos en la barca, ¿no? Y dice que la tormenta ahí venía para un lado, por el otro lado, estaban allí, estaban asustados, terriblemente asustados. ¿Y Jesús cómo estaba? Durmiendo. Hasta el momento que lo dieron más, no aguantaron más, me imagino yo que lo entra la tormenta, el barco que se hundía, que se sacudía para todos lados, ¿no? Y estaban allí y lo miraban al maestro y decían, bueno, despertale vos, por ahí está durmiendo tranquilo, despertale vos, qué sé yo, hasta que lo despertar el Señor, por favor, no te das cuenta que nos hundimos. Y el Señor dice, Señor, detén la tormenta. ¿Se detuvo la tormenta? ¿En qué estamos viendo? ¿La tormenta o aquel que tiene el control de la tormenta? Estos espías pusieron su enfoque en las dificultades. Solo dos. Y ese es el contraste, ¿no? Solo dos, Caleb y Josué, tenían una perspectiva totalmente diferente a lo que los 10 tenían. Y eso también nos enseña algo importante para nosotros. Vieron que a veces dice, la mayoría tiene la razón, ¿sí o no? Lo que dice la mayoría, aquellos que somos bautistas viejos, ¿no? Aquellos que manejamos como bautistas viejos, que se hacían esas asambleas, me acuerdo, ¿no? Y donde se ponían a elegir, a hacer distintas cosas, la mayoría tenía la voz. Es lo que se hacía. Hasta que yo entendí, a través de este pasaje, que no siempre la mayoría tiene la razón. No siempre la mayoría tiene la razón. Estos eran 10, pero Josué y Caleb, todos tenían una perspectiva totalmente diferente al resto de los 10. Miren lo que dice el 30. 13:30. Entonces, Caleb, ¿qué hizo? Hizo callar a todo el pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Una perspectiva totalmente diferente de lo que otros 10. Caleb había subido con estos 10, sí. Caleb había visto las murallas, sí. Había visto los gigantes, sí. ¿Se había visto a sí mismo como langosta? No. Él vio al Dios que le había prometido esa tierra. Su enfoque estaba en Dios, no en los gigantes, no en las murallas, no en los problemas. Su enfoque estaba en Dios que le había dado la promesa. Aquí vemos a un hombre, ¿no?, que se había enfocado en Dios, no en los problemas. Y como para ir terminando, a Israel Dios le dio la tierra prometida. Después tomaron, bueno, aquellos que conocemos la historia, tuvieron que volver 40 años más dando vueltas en el desierto, ¿no? Como a muchos cristianos muchas veces, ¿no? Venimos a la iglesia año tras año y estamos dando vuelta aún en el desierto. No tomamos posesión del lugar que Dios nos ha dado. Nos seguimos sintiendo langostas, siendo que Dios nos dice que somos hijos. ¿Sí o no? Dios
Dios nos dice que somos hijos. Según lo que pensamos, eso es lo que somos. Y como lo que pensamos y lo que somos, actuamos como tal. Si soy que soy un hijo de Dios, yo sé que soy más que Dios, porque si Dios es conmigo, a ver, ¿quién me puede hacer frente? ¿Quién? Dios le dio al pueblo de Israel la tierra prometida. A la iglesia, Jesús les da un reino de promesas. A la iglesia, nuestro Señor nos da un reino de promesas. Ambos casos, tanto como la tierra prometida como el vivir en el reino de las promesas de Dios, ¿no? Ambos casos, para alcanzarla, hay que hacer lo mismo. Al igual que Josué y Caleb, demanda tener un espíritu diferente. Un espíritu diferente al espíritu que reina en el mundo. Es por eso que dice por aquí en Efesios, que cuando aquellos que creyeron, aquellos que aceptaron la palabra de verdad, Dios les dio, los selló con el Espíritu Santo en ellos. En el momento que has creído, Dios te ha sellado, ha puesto su Espíritu Santo en tu vida, para que en los momentos de tormenta podamos decir, no estoy solo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. No solo que está a mi lado, sino que está dentro mío. Y tenemos promesa. El Señor dijo, no los voy a dejar solos. Voy a estar con ustedes todos los días. ¿Sabes lo que implica todos los días? Todos los días. No simplemente el domingo o los días de reunión. Todos los días. Cuando te levantas a trabajar, allí está el Señor a la tuya. Cuando estás trabajando, allí está el Señor a la tuya. Todos los días. Y eso nos tiene que dar el coraje de seguir avanzando, seguir creciendo. Entonces, así como Josué y Caleb, debemos tener ese espíritu distinto al del mundo. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, es un texto que me encanta, por eso siempre lo van a escuchar que lo digo. Allí Pedro nos deja una gran enseñanza. Y dice, todas las cosas, ¿cuántas? Todas. ¿Cuántas? Todas. Todas. Fíjense que no dicen algunas. No dice algunas. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido, ¿qué? Dadas. ¿O está mal? ¿Está mal? Bien. Dice, ¿dada o se le va a dar? ¿Está el tiempo presente? Presente. Ya le ha sido dada. Ya está. Es de ustedes. Están en sus manos todo lo necesario para la vida y para la piedad. Dios ya se lo ha otorgado. ¿Mediante qué? Su divino poder. Ese poder, ese mismo poder que actuó en la vida de Jesús resucitando de los muertos, ese poder está en vos, está en mí, está en cada uno de nosotros. Ese poder está en nosotros. Es por eso que Jesús dijo, mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán. ¡Wow! ¿No les parece algo maravilloso eso? Imagínense las cosas que hizo Jesús solamente. Resucitó muerto, sanó enfermo, ¿no? Convirtió el lago alpino. Y cuantísimos milagros que podríamos hacer. Y es más, dice por aquí el último capítulo de San Juan, y no se escribieron todas las cosas que Jesús hizo porque no alcanzarían los libros. Entonces, dice que todas las cosas, mayores cosas que las que Él hizo, nosotros haremos. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Él dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad ya nos han sido dadas mediante su poder, ¿no?
mediante su divino poder, el cual nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ella nos ha dado preciosa y grandísima promesa. ¿Dios te dio promesa? Amén. Preciosas y grandísimas promesas. Y me detengo un ratito allí. Muchas veces queremos respuesta de parte de Dios. ¿Sí o no? ¿No te acercaste muchas veces al Señor y decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquello otro? ¿Por qué? Yo tengo muchas preguntas para el Señor. Que cuando llega allá del cielo le decís, Señor, ¿por qué? Y ahí el Señor me va a responder, porque hasta ahora no me da respuesta. Pero muchas veces queremos respuestas. Pues ¿saben qué? Dios nos da promesas. ¿Por qué estoy solo, Señor? Entonces Dios te da una promesa. No estás solo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Señor, ¿por qué tengo esta enfermedad? Como hizo Pablo, Señor, tantas veces le pedí, el Señor dijo, bástate mi gracia. Tenemos, le dio la promesa de que la gracia de Dios lo iba a cubrir. ¿Eso te basta? Entonces, Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser partícipes. Miren qué maravilloso. A través de esas promesas, para que por ellas ustedes, yo, todos nosotros, lleguemos a ser partícipes de la naturaleza, ¿qué cosa? ¿Cómo dice en su Biblia? Divina. Para poder llegar a ser partícipe de esa naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. O sea, todo lo necesario para la vida y la propiedad nos ha sido dada. Y es la única forma de poder hacer frente con un espíritu distinto ante las circunstancias adversas, en los gigantes, las murallas, en aquellas cosas que Dios ya nos ha dado. Dios ya nos ha obsequiado. Dios ya nos dio todas las cosas que necesitamos para vivir como cristianos y para vivir como Cristo vivió. Y nos lo dio por medio de las promesas. La conquista de la tierra prometida es más que una historia. La conquista de la tierra prometida que nos habla la palabra de Dios es mucho más que una historia. Es una enseñanza cómo conquistar el reino de las promesas que los cristianos tenemos por delante. Y en ese reino de las promesas, el diablo siempre viene y nos trae pensamientos de ¿qué? De duda. Lo mismo que hizo con Jesús. Cuando Jesús estaba ayunando en el desierto, dice que tenía hambre, entonces, ¿qué hizo el diablo? Le hace una pregunta que lo quiere llevar a hacer dudar a Jesús. Y le dice, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra, te convierta en pan. ¡Wow! Pero ¿saben qué? Jesús sabía quién era. Él no se iba a dejar influenciar por lo que el enemigo le estaba diciendo. Vos tenés que saber quién sos. No te dejes influenciar por lo que el enemigo te está mostrando. Por las circunstancias adversas que Dios no te ha dado el poder para poder superarlas. No te dejes influenciar. Nunca dudes de quién eres. Nunca. Nunca dudes de quién eres. Eres un hijo de Dios. Un hombre, una mujer, al cual Dios te ha dado el privilegio de llegar a ser nada más ni nada menos que hijo de Dios a través de aceptar a Jesús en su corazón. Nunca lo dudes. Y te invito en esta mañana a que hagas tuya la palabra que el apóstol Pablo dijo en su momento en Filipenses 4:13. Te invito a que en esta semana hagas tuyas esta palabra. Te invito a que en esta semana te aferres a esta palabra. Quizás estás viendo gigantes en tu familia, murallas en tus relaciones con otras personas. Quizás te estás sintiendo como se sentían estos 10 espías. Una langosta. Me van a aplastar.
Te invito a que hagas tuya la palabra del apóstol cuando dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Comienza esta semana aferrándose a esta palabra. Comienza esta semana a transitar y a vivir como lo que eres. Dice más, dice: somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por excelencia, dice acá, ¿no? ¿Para qué anunciar las virtudes de aquel que nos llamó? Somos un pueblo santo, un reino de sacerdotes, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Empieza a transitar esta semana y estos últimos días de este año que ya termina, aferrándote a la palabra que dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te invito en este momento que cierres tus ojos y que por un instante pienses en aquellos gigantes que estás atravesando. ¿Cuáles son los gigantes que estás viendo? Lo que te están atemorizando. ¿Cuáles son esos gigantes que, al igual que Goliat, atemorizaban al pueblo de Israel? ¿Cuáles son aquellas murallas que te parece que son imposibles de atravesar? Como la muralla de Jericó. Es imposible. No se puede. ¿Cuáles son aquellas circunstancias que te están impidiendo restablecer tu relación con aquello que estás distanciado? Dios no te llevó hasta ese lugar, no te trajo esta mañana, hoy aquí, para retroceder y volver al desierto y morir como una costa. Dios te trajo esta mañana a este lugar para hacerte recordar a través de tu palabra que si bien sí hay gigantes, que si bien sí hay murallas, si bien sí hay circunstancias adversas, la palabra de Dios nos invita que como con Josué y Caleb, los cuales también vieron las murallas de las circunstancias y todos los problemas, no se enfocaron en ellas, se enfocaron en Dios que le había dado la promesa. Te invito a que hagas lo que ellos hicieron. El Dios que te rescató, al Dios a quien aceptaste en tu corazón, ese Dios es mucho más grande que cualquier circunstancia, cualquier muralla o cualquier gigante. Ese Dios te está diciendo que vos, sí, vos sos un hijo de Dios. Ese Dios te está diciendo que en Cristo sos más que una vencedora, más que un vencedor. Afronta esta semana teniendo presente esa palabra, la que hizo Pablo allí. Señor, en esta semana empiezo a transitar al Señor, sabiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta semana comienzo a transitarla, porque tu palabra me dice que soy más que vencedor, Señor, por medio de aquel que me amó. Señor, yo te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor.
Y cualquier, más allá de cualquier comentario, más allá de cualquier ilustración, Señor, como uno haya planteado, que sea tu palabra la que nos impulse, Señor, a vivir esta semana como lo que realmente somos. Hombres y mujeres victoriosos, hombres y mujeres vencedores, hombres y mujeres que contigo en nuestros corazones, Señor, todo ponemos, porque tú eres el que nos fortalece. Te ruego, Señor, para que tu gracia sea sobre cada uno de tus hijos en esta semana. Te ruego por mi comunidad de fe, Señor. Bendice a cada uno de ellos. Oro no solamente por ellos, sino por las palabras que ellos, palabras de aliento, palabras de salvación, compartirán a otros, Señor, en esta semana. Para que ellos, a su vez, Señor, sean hombres y mujeres que alienten a través de tu palabra a vivir a otros aferrados a ti, Señor. Yo los bendigo, Señor. Sé que tú vas a hacer grandes cosas, Señor, con ellos en esta semana. Te ruego simplemente que podamos estar expectantes, Señor, a todas esas cosas que tú ya has preparado de antemano para que podamos vivirlas, disfrutarlas y sobre todas las cosas tú te puedas sentir honrado, Señor, a través de nuestra vida. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de darle a Gaby, quiero recordarle